Bien, comenzaremos a analizar el cuadro sinóptico que les había presentado y obviamente iniciaremos hablando de el Estado como el sujeto por antonomasia del derecho internacional público. La responsabilidad internacional de los Estados puede surgir como consecuencia de los actos u omisiones de cualquiera de sus órganos, cualquiera que sean las funciones que desempeñan. Los órganos del Estado que ejercen funciones puramente internas pueden tener la oportunidad de aplicar, por lo tanto de infringir, reglas del derecho internacional que afecten los derechos de otros estados. A continuación, entonces, pasaremos a analizar la responsabilidad atribuida al Estado por actos de sus órganos. Principalmente, comenzaremos con el órgano legislativo. El Estado incurre en responsabilidad internacional como resultado de la promulgación de una legislación incompatible con sus obligaciones internacionales o bien por la falta de legislación necesaria para el cumplimiento de dichas obligaciones. Hay responsabilidad internacional por dejar de aprobar la legislación tan solo en los casos en que se dispone específicamente que se ha de aprobar una ley como el único medio de cumplir una obligación contenida en un tratado. Por ello, si no está especificado a la ley como único medio, si es que esa obligación está cumplida por el Estado a través de otro instrumento jurídico, como ser un decreto del Poder Ejecutivo, como ser una resolución ministerial, entonces no se genera ni se provoca responsabilidad internacional. Ahora bien, cuando la ley dictada causa un daño directo a un Estado, la mera aprobación de esa ley puede servir de base para una queja aún ante un órgano judicial. En cambio, en relación con los daños causados a extranjeros, la mera promulgación de una ley no crea ipso facto responsabilidad internacional. En general, solo tiene lugar el daño que ocasiona la responsabilidad cuando la ley se aplica al individuo extranjero, puesto que usualmente es necesario esperar la aplicación de la ley para permitir que se utilicen los recursos locales. Pasemos a analizar responsabilidad atribuida por actos del Poder Ejecutivo y Administrativo. Un Estado incurre en responsabilidad por cualquier acto contrario al derecho internacional cometido por cualquiera de sus agentes ejecutivos o administrativos, o por los funcionarios del Estado. Algunos autores han formulado una distinción entre los actos de las altas autoridades del Estado y los de los funcionarios y empleados subordinados, distinción que el día de hoy no genera ninguna aceptación por la gran mayoría de los tribunales y los doctrinarios. Mientras que en el primer caso la responsabilidad del Estado era producida inmediatamente por la comisión del acto ilícito, en el segundo sería necesario un acto u omisión posterior del Estado, tal como dejar de desautorizar el acto mediante un castigo al funcionario o una negativa de investigar el caso o detener y castigar al ofensor. La distinción también fue rechazada por todos los estados representados en la conferencia de codificación de la Haya oportunamente, ¿no? El Estado incurre en responsabilidad internacional como resultado de un acto u omisión por parte del Poder Ejecutivo incompatible con las obligaciones internacionales del Estado, como resultado de actos u omisiones de sus funcionarios mientras actúan dentro de los límites de su autoridad. Cuando dichos actos u omisiones infringen las obligaciones internacionales del Estado. Pasemos a analizar el caso de actos no autorizados y ultra vires de los funcionarios. Muchos autores clásicos sostuvieron que no era posible imputar al Estado un acto cometido por un funcionario
cuando se excede de la competencia que le atribuye el derecho interno o va en contra de las instrucciones que ha recibido. De acuerdo con esta lógica, toda responsabilidad del Estado sería ilusoria, puesto que a un funcionario del Estado casi nunca se le van a dar instrucciones o se le va a autorizar a cometer actos ilícitos. Esto es una obviedad. La práctica de los Estados ha establecido, de modo concluyente, la responsabilidad internacional por los actos ilícitos de sus órganos, aunque tales actos se efectúen fuera de los límites de su competencia y sean contrarios al derecho interno. Un Estado incurre en responsabilidad internacional si el daño se produce como resultado de actos no autorizados de sus funcionarios efectuados al amparo de su carácter oficial, si tales actos violan las obligaciones internacionales del Estado. El factor decisivo es determinar si el agente, aunque actúe más allá de los alcances de su competencia, aparenta ante otros tener la condición de órgano del Estado por hacerse pasar como teniendo dicho carácter o realizar dicho acto en el curso normal de sus funciones. Una segunda conclusión afirma que el elemento más convincente es el uso de aquellos medios o símbolos puestos a disposición de los funcionarios del Estado por razón de sus funciones. Otra conclusión dice que el rechazo de la responsabilidad directa del Estado no equivale a eximirlo de toda responsabilidad. Pero esta posición contiene una cláusula de escape, de acuerdo con la cual un Estado, sin embargo, no incurrirá en responsabilidad internacional si la falta de autoridad del funcionario fuera tan aparente que el extranjero debería haberse dado cuenta de ella y, en consecuencia, hubiera podido evitar el daño sufrido. Digamos ahora con responsabilidad atribuida por actos del Poder Judicial. Los principios de separación y de la independencia del Poder Judicial en el derecho interno y del respeto por la firmeza en las sentencias judiciales no ejercen en este caso una influencia importante. La responsabilidad del Estado por actos de sus órganos judiciales contrarios al derecho internacional, pues aunque independiente del gobierno, el Poder Judicial no es independiente del Estado y es tanto una parte de este último para los efectos internacionales como lo es el Poder Ejecutivo. La independencia del Poder Judicial es un principio fundamental de derecho constitucional, pero sin ninguna trascendencia en el derecho internacional. Y desde ese punto de vista, los actos del Poder Judicial de un Estado entrañan la responsabilidad del Estado cuando son contrarias a las obligaciones internacionales de él. Al fin se acordó una fórmula que proclama la responsabilidad internacional del Estado como resultado del hecho de que la sentencia judicial que no esté sujeto a apelación sea obviamente incompatible con las obligaciones internacionales del Estado. El gobierno reclamante tendrá que presentar prueba clara para la determinación que la decisión es incompatible con las obligaciones internacionales y que hay una infracción evidente de una obligación. La responsabilidad no se produce en virtud de una aplicación errónea o por violación de una regla del derecho interno, aunque tal aplicación errónea o violación causen daños a un extranjero. Para que exista la responsabilidad del Estado es necesario que haya una violación manifiesta del derecho internacional. Si no hubo violación del derecho internacional, un error de hecho o de derecho interno por parte del juez no basta para comprometer la responsabilidad del Estado. El principio de que ningún Estado debe garantizar la infalibilidad de sus tribunales queda no obstante sujeta a una excepción muy importante.
el Estado debe considerarse responsable cuando no ha actuado con indudable buena fe o cuando sus jueces evidentemente se han dejado influir por consideraciones ajenas a la administración de justicia. Pasemos ahora a la responsabilidad atribuida al Estado por actos de los particulares. Los individuos dentro del territorio de un Estado pueden efectuar actos que afecten adversamente los derechos de otros estados o de sus nacionales. Originariamente, se consideraba que un Estado solo puede ser responsable al incurrir en complicidad con el delito del individuo a través de la patentia o del receptus. Pero hoy en día, de acuerdo a la doctrina moderna, la base de la responsabilidad del Estado por parte del individuo no consiste en la complicidad con el autor, sino solo en el hecho de que el Estado deja de cumplir un deber internacional de impedir el acto ilícito internacional. O en defecto de ello, de detener al ofensor y someterlo a la justicia. El Estado es internacionalmente responsable no por los actos de cualquier individuo, sino por su propia omisión, por la falta de la diligencia debida de sus órganos. La responsabilidad surge tan solo si los órganos del Estado no han tenido suficiente cuidado en evitar la ofensa o en dar una reparación al Estado o nacional extranjero perjudicado por ella. El fundamento de la responsabilidad, por lo tanto, descansa en el control exclusivo y soberano que un Estado ejerce sobre su territorio. Ahora evaluemos el caso de violencia de las turbas. Es un principio bien establecido del derecho internacional. A ningún gobierno se le puede hacer responsable por el acto de los grupos de hombres sublevados cometidos en violación de su autoridad. La responsabilidad de ningún modo excluye el deber de emplear cierta vigilancia. Naturalmente, queda comprometida la responsabilidad del Estado si se puede probar evidentemente que el gobierno o alguno de sus agentes actuó en complicidad con los autores del disturbio, como por ejemplo en el caso de un boicot. Analicemos ahora el caso de insurrecciones y guerras civiles. El problema de saber si un Estado debe responder por los daños sufridos por los extranjeros durante las insurrecciones y guerras civiles produjo serias discusiones en el siglo XIX. Los laudos arbitrales mantuvieron el principio de la no responsabilidad por los actos de los revolucionarios que se describieron como cierto grupo de hombres que provisional o permanentemente han escapado a los poderes de las autoridades. Existe la responsabilidad tan solo si se alega y se prueba que las autoridades gubernamentales dejaron de emplear la diligencia debida para impedir que los revolucionarios causen daños. Las autoridades gubernamentales no son responsables por los daños o pérdidas que surjan de actos efectuados para reprimir la rebelión y tratar de restaurar el orden. El Estado también será responsable cuando las medidas que se hayan tomado excedan manifiestamente las necesidades de la situación. Hay una sola excepción al principio de no responsabilidad por acto de los insurgentes, y es cuando los revolucionarios son triunfantes y se convierten en el gobierno del Estado. A los siguientes victoriosos se les impide repudiar su responsabilidad sobre pretexto de que el daño fue causado por ellos como individuos privados.